Hebreos 10, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 25. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerámonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde que podemos venir a abrir tu palabra, Señor. Esta tarde que podemos venir a congregarnos, como dice el texto, y aprender, Señor, sobre cómo perseverar en la vida cristiana. Sabemos que perseveramos simplemente porque en el Evangelio Cristo lo hizo todo para nosotros. Pero a la vez sabemos que esta vida está llena de pruebas, dificultades, tentaciones, y como creyentes tenemos una responsabilidad para estar firmes en la fe por el resto de nuestros días, en tu poder y en tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender este tema de la perseverancia como creyentes, en el nombre de Cristo. Amén. La última vez que estuvimos en Hebreos vimos que un solo sacrificio nos hizo perfectos para salvación. Con un solo sacrificio hizo lo que muchos sacrificios del viejo pacto no pudieron lograr: darnos acceso al lugar santísimo y la purificación para con Dios para siempre. El día de hoy estaremos viendo una doctrina conocida como la perseverancia de los santos. Una vez más, estamos viendo una doctrina conocida como la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Wayne Grudem, un teólogo, dice, definiendo esta doctrina, dice: doctrina de que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo son guardados por el poder de Dios y perseveran como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveren hasta el fin han nacido de nuevo verdaderamente. Si no agarraron eso, lo volveré a repetir. Doctrina de que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, o sea que son creyentes, son guardados por el poder de Dios y perseveran como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveren hasta el fin han nacido de nuevo verdaderamente. En otras palabras, solamente los que terminan su vida como creyentes son verdaderamente creyentes, verdaderamente son personas nacidas de arriba, nacidas de nuevo. Ahora, hay dos lados a esta doctrina. El primero es que los verdaderos creyentes nunca apostatarán, nunca se apartarán de la fe, porque Dios los eligió de manera soberana para salvación, y por lo tanto perseveran en la fe, en el poder de Dios. El segundo lado es la responsabilidad humana para perseverar. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro pasaje, la doctrina de la perseveración de los santos? Mucho. El gran problema de los hebreos de nuestro pasaje era su necesidad de perseverar en su cristianismo en medio de la tentación y la prueba de fuego que llegaron a su vida. Hace poco estábamos viendo las cascadas de Yosemite, y aprendí sobre los escalones que son para llegar ahí. En una de esas cascadas son más de 600 escalones y más de 2000 pies de altura. Y humanamente, para llegar tienes que esforzarte, tienes que perseverar hasta el final, pero cuando llegas es una vista preciosa. De la misma manera, un creyente, su vida cristiana, tiene que esforzarse, no es algo fácil. Tiene la responsabilidad, a pesar de que vendrán diversas pruebas y tentaciones en su vida, él tiene que perseverar hasta el final. Los hebreos de nuestras cartas tenían que perseverar en medio de diversas pruebas que les llegaron por creer en Cristo.
Pero ahora ellos debían de comprobar si eran verdaderos cristianos basado en esta perseverancia. Escuchen cómo, miren conmigo en Hebreos 10, y miren sus Biblias, y que ocupo a alguien que lea el versículo 23. Hebreos 10, versículo 23. Un lector, por favor. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Noten el llamado a perseverar. ¿Quién puede leer el versículo 36? Nuevo lector. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La paciencia para qué? La paciencia para perseverar en medio de la prueba. Ahora noten el versículo 38 al 39. Un nuevo lector, por favor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar, para preservación del alma. Noten lo que dice, más el justo por la fe vivirá. Ahora todos conocemos ese versículo. El justo vive por la fe. Y noten lo que dice Dios. Y si retrocediere, si regresa a su vieja manera de vivir, si regresa al mundo, dice Dios, no agradará a mi alma. Dice, en otras palabras, ese nunca fue un verdadero creyente. Porque noten el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para, ¿qué? Perdición. Los que retroceden de su vida cristiana y nunca regresan. No está hablando de una persona que es creyente y que retrocede un poquito y luego regresa a la vida cristiana. Está hablando de que alguien que se aparta de la fe y apostata y retrocede, ellos irán a la perdición, al mismo infierno. Pero luego en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Los creyentes, los verdaderos creyentes, no somos los que retrocedemos, sino los que tienen fe para ¿qué? Preservación del alma. Ahora guarden eso en su mente mientras que entramos a la clase del día de hoy. Clase número 34, perseverando hasta el final. Perseverando hasta el final. Y el punto número 1 que quiero tocar esta noche es la base de la perseverancia. La base de la perseverancia. Miren conmigo del versículo del 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí el predicador de Hebreos nos pone la base de esta doctrina de la perseverancia de los santos. Y la base es que nosotros perseveramos porque nuestra salvación le pertenece al Señor. Por esa razón, en el versículo 19, primero nos habla del libre acceso que tenemos como creyentes a Dios. Recuerden que bajo el viejo pacto, bajo Moisés, el primer templo tenía varias divisiones que nos predicaban que no teníamos acceso a Dios. Por ejemplo, estaba la corte general del templo, donde iban la mayoría de los creyentes a entregar sus sacrificios. Luego estaba el lugar santo, donde estaban la mayoría de los sacerdotes regulares trabajando. Y finalmente estaba el lugar santísimo, donde solamente una vez al año entraba el sacerdote. Pero mientras que él entraba, todo el resto del pueblo lo esperaba afuera y no podían entrar a ese lugar santísimo. Pero en el sacrificio de Cristo, el velo del lugar santísimo fue abierto para que el creyente entre a la misma presencia de Dios. Y es basado en esta realidad que nosotros podemos perseverar hasta el final. Noten conmigo el versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo te introducía al lugar santísimo, fue rasgado en la muerte de Cristo de una manera única. Marcos 15, versículo 37, yo se lo leo, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lucas 23, versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas toda la tierra
hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Mateo versículo 27. Vayan conmigo a Mateo versículo 27 y versículo 40. Capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Y noten lo que dice. ¿Quién puede leer el 46 y luego el 50 y el 51? Un nuevo lector, por favor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Noten que cuando Cristo muere hay varios eventos supernaturales sucediendo. Y noten el versículo 51, cuando Cristo muere, ¿qué pasa? El velo del templo se rasga en dos. De manera literal, el velo dentro del templo físico en Israel se partió en dos. El velo que impidía al creyente acceso a la presencia de Dios fue partido por Cristo mismo. Pero noten que algo particular del texto, en Hebreos, noten lo que nos está diciendo, no está diciendo nomás que el velo se partió, noten el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo, esto es de su carne. Pongan atención a esta ilustración gráfica. El predicador está diciendo que la apertura del velo al lugar santísimo es como cuando la carne de Cristo fue abierta y Él fue partido en dos. Me gusta como, parafraseando lo que dice la Biblia de estudio de MacArthur, el sumo sacerdote entraba y la gente del pueblo lo esperaba afuera y el velo seguía cerrado. Solamente el sumo sacerdote entraba y podía morir el sumo sacerdote. Pero Cristo, en el velo de su carne, como una manera figurativa de hablar, el velo cuando fue partido en dos, Cristo, Él no solamente entró solo, Él murió y lo dejó abierto para que nosotros entremos por medio de Él, que es el camino, la verdad y la vida, al lugar santísimo que el creyente tenía cerrado bajo el Antiguo Testamento. ¿Por qué nos dice todo esto? Porque sabiendo todo lo que Cristo hizo por amor, sabiendo que su velo fue extendido, su carne fue extendida, por nosotros, ¿no nos animaría esto a perseverar en nuestra fe? Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto de los cuerpos lavados con agua pura, hay un poquito de controversia sobre lo que significa, pero es lenguaje ritual. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes se ensuciaban y no podían entrar a adorar a Dios, se tenían que lavar constantemente. Y en el Evangelio nosotros fuimos lavados. En el Nuevo Testamento, si recuerdan, dice que los maridos laven a sus mujeres con el agua de la palabra. En Hebreos, los hombres y las mujeres hemos sido lavados con la agua de la palabra del Evangelio. No sé si recuerdan que nuestro hermano José Luis no está hoy aquí, pero mencionó un versículo la semana pasada en las preguntas y respuestas. Mencionó Ezequiel 36, 25, y a esto se refiere, una promesa del Nuevo Testamento. Escuchen cómo dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por el Evangelio hemos sido lavados nuestros cuerpos ritualmente para entrar a la misma presencia de Dios. Y basado en este acceso por el velo levantado de la
carne de Cristo, basado en este gran sacerdote que tenemos delante de Dios, basado en que hemos sido declarados lavados de nuestras conciencias, basado en todas estas realidades, podemos acercarnos a Dios confiadamente y perseverar en nuestra fe. Punto número 2, la responsabilidad para perseverar. Punto número 2, la responsabilidad para perseverar. Ya vimos que la base para perseverar es el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros al abrir su carne y abrirnos el lugar a la presencia de Dios. Número 2, la responsabilidad para perseverar. Miren el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí el llamado del predicador es acercarnos a Dios confiadamente, de que estamos limpios y que tenemos acceso, creerle a Dios lo que nos ha dicho. Esto es lo que hablaba de la perseveración de los santos. Ahora, los hebreos habían creído en el Evangelio, los hebreos de nuestra carta habían creído en estas palabras, y ahora ellos debían de continuar en su fe en medio de las pruebas. Escuchen lo que Cristo dice sobre la salvación en Juan 10:28. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de los creyentes, hablando de las ovejas. Y nosotros al igual, ahora hemos creído este mensaje. Muchos de nosotros hemos profesado fe en Cristo, pero tenemos una responsabilidad única de continuar creyendo. No podemos estar fluctuando en nuestra fe, no podemos estar jugando al cristianismo. Tenemos que comprobar que somos cristianos por medio de nuestros frutos y buenas obras. No somos salvos por perseverar, pero porque somos salvos perseveramos y nos mantenemos firmes en el Evangelio que hemos creído. Escuchen algunas de las pruebas que estaban enfrentando estos creyentes de nuestro pasaje. Algunos estaban cansando de servir a Dios y hacer el bien dentro de la iglesia. Escuchen cómo dice Hebreos 6, versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos en medio de la persecución. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Algunos de los hebreos habían perdido su celo con el cual comenzaron su vida cristiana. Ya no estaban tan animados por las cosas de Dios. Ya no estaban tan animados por estar enfocado en el mundo venidero. Se estaban enfocando en este mundo. Hebreos 6, versículo 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Se estaban volviendo perezosos en su cristianismo. Ya no estaban poniéndole la misma importancia que una vez le pusieron. Algunos estaban cansados del sufrimiento que venía asociado con ser creyente. En el momento que creyeron, muchos enfrentaron grandes pruebas y estaban con tantas lágrimas y dolor. Algunos perdieron su posesión, estaban cansados. Hebreos 10:32 dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Algunos llegaron a estar en la cárcel. Hebreos 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Todas estas tentaciones y diversas pruebas estaban haciendo que algunos menguaran en su fe. Y lo mismo es verdad para nosotros. En diferentes pruebas, tentaciones en nuestras vidas nos pueden hacer que nuestro celo baje, pueden hacernos que dudemos de Dios, pueden hacer que suframos, pero debemos demostrar que somos creyentes perseverando a través de estas pruebas. Y unas preguntas que podemos hacernos: ¿qué está pagando tu celo por servir a Dios? ¿Qué prueba te está haciendo fluctuar en el cristianismo? ¿Qué dificultad te está haciendo que tu fe mengue? El llamado de Dios para los hebreos y para nosotros es perseverar, basado en que tenemos una gloriosa esperanza abierto en la carne del velo de Cristo, quien fue sacrificado por nosotros. Miren conmigo Hebreos 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió. Si les estoy honesto, yo no sé cuántas veces de manera personal he entrado desanimado a la congregación o a la iglesia, y ya sea por una predicación o por un hermano o por un himno que cantamos, mis ánimos y mis fuerzas retoman. Y personalmente soy animado a perseverar en mi vida cristiana. Y debemos hacer unas preguntas: ¿cómo es que podemos perseverar en lo práctico? Ahora sabemos que perseverarán todos los que son escogidos por Dios, todos los que son elegidos, pero de manera práctica, ¿qué podemos hacer para continuar en la fe? Es muy simple. Miren conmigo el versículo 24. 23 y 24. 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Primero de todo, creemos lo que Dios ha dicho. El venir a la iglesia, el venir los jueves, el escuchar un himno, una palabra de un hermano, el compañerismo, o cuando partimos la Santa Cena el domingo, todos son memorias del Evangelio. Recordamos que aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, Él es fiel. Abraham esperó muchos años y año tras año esperó a Dios por la promesa de su hijo. Pasaba un año y pasaba otro año y Abraham seguía haciéndose grande, pero cuando era imposible humanamente, Dios cumplió su promesa. Ese mismo Dios es el que nos ha llamado a confiar en Él como Abraham, a ser pacientes como Abraham fue paciente. La fe es tener la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. A pesar de que en el mundo, al ojo humano, seamos considerados como locos, gastar tu tiempo, gastar tu dinero, gastar tus recursos, la manera que educas a tus hijos, nosotros tenemos una esperanza porque creemos que aquel que habló al mundo en existencia ex nihilo es el mismo que cumple su palabra el día de hoy en Cristo. En la manera práctica, noten el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, que el punto número 2 es la responsabilidad de perseverar. Podemos ver varias cosas que nos ayudan a perseverar, y lo vemos dentro del contexto de la iglesia del local. La iglesia nos ayuda a estimularnos, a animarnos los unos a los otros para buenas obras en amor para la gloria de Dios. El estar en un lugar donde se enfocan en los asuntos de Dios, donde se cantan cosas espirituales, donde se escucha la palabra de Dios, donde se evangeliza, se nos motiva a perseverar y a seguir sirviendo a los santos. Hay una ilustración de un pastor, no sé quién dio la ilustración, pero la tengo en mi mente, de una pareja que había dejado de ir a la iglesia y el pastor fue a visitarlos a su casa para animarlos, y en ese lugar había una fogata, y antes de que el pastor dijera mucho, él agarró un leño de esa fogata, de esa chimenea, y la sacó de la chimenea con fuego y la tiró al piso y se apagó. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros nos alejamos de la iglesia local, nosotros somos como ese leño. Somos sacados de donde está la actividad cristiana, de donde está obrando el Espíritu Santo. Está en nosotros, pero Dios ha creado la iglesia para que nos estimulemos los unos a nosotros a seguir continuando en los asuntos. Y si tú te alejas de la iglesia, poco a poco te irás enfriando, y hay una gran posibilidad de que apostates de la fe y no regreses para tu perdición espiritual. O te estás acercando más a Dios, siempre es la realidad, o te estás alejando. Noten aquí: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos una responsabilidad a tu prójimo. Y no estoy hablando de tu prójimo incrédulo.
Tienes una responsabilidad a tu hermano y a tu hermana dentro de la iglesia para animarlos a crecer y a edificarlos a ser más maduros en su fe, a ser hombres y mujeres piadosos para el Señor. Noten el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos de los hebreos se identificaban públicamente con Cristo y cuando lo hacían dejaban de ir a la iglesia. Ese problema de que dejen de venir a la iglesia no es un problema del 2022. Los hebreos de la carta dejaban de venir a la iglesia y por eso dice el predicador, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos una obligación de congregarnos el día del Señor, adorarle a Él. Y lo dice, sino exhortándonos. Esta palabra de exhortación se refiere a un predicador. Esto se usa de los predicadores. Como hermanos tenemos que exhortarnos, animarnos, pero también llamarnos la atención cuando alguien está desviándose de la fe. Y dice la parte final, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, recordemos que el día de hoy falta menos que ayer para el regreso del Señor. Recordemos la ilustración de la fogata, ¿verdad? Cuando se ha sacado una leña del fuego, se enfría. Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, llamándonos la atención. Esto significa confrontar el pecado dentro de la iglesia, significa hacer llamadas entre semana, animar a los hermanos a seguir en su fe, una responsabilidad que tenemos unos a otros. Y dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este recordatorio de lo importante que es la iglesia local para nosotros. Este recordatorio de que debemos de perseverar, Señor, en la fe basado en el Evangelio de Cristo. Bendice a mis hermanos y los que no pudieron llegar hoy, Señor, fortalécelos y anímalos, Señor, para este día del Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.